Pero bueno, ya con las bases de datos, Internet, los procesadores, en los 90s al 2000 empieza a recuperarse un poco toda esta investigación y se empieza a investigar más sobre todo en el tema de Machine Learning para tratar de entender cómo procesar grandes cantidades de datos sin avances realmente relevantes. En 2011, bueno, hay un gran hito, que es Watson de IBM, derrota a 2 campeones humanos de Jeopardy, y ahí lo interesante era que demostraba el potencial para la inteligencia artificial aprender lenguaje natural, ¿sí?, y procesar grandes cantidades de datos en tiempo real. No se pensaba que se pudiera lograr. Un poco antes había pasado lo de Kasparov, si se acuerdan, el campeón de ajedrez, que también una máquina lo había vencido, pero en realidad esto fue como más relevante. En 2012, XLab de Google desarrolla una red neuronal que aprende a reconocer gatos en videos de YouTube. Parece algo muy tonto, pero es algo hiper relevante, sobre todo porque no estaba programado el algoritmo para hacerlo, lo cual demostró que podía aprender por sí solo, ¿sí? Hay que entender algo en inteligencia artificial. No siempre sabemos qué está haciendo, ¿sí? Muchas veces nos arroja resultados y no entendemos qué hizo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. En 2015, AlphaGo, otra inteligencia artificial creada por DeepMind de Google, derrota al campeón mundial de Go, que Go es este juego chino ancestral que es hiper complicadísimo, tiene 40,000 millones de posibles soluciones, y se pensaba que solo el instinto humano podía llegar a eso. Entonces, bueno, básicamente aquí el hito fue, esta victoria demuestra el potencial de la IA para sobresalir en tareas complejas en tomas de decisiones, ¿okay? En 2018, un grupo de desarrolladores del MIT desarrolló un modelo de inteligencia artificial de aprendizaje profundo, de Deep Learning, que podía predecir el cáncer de mama hasta 5 años antes que se detectara. Esa es la verdadera relevancia de la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, la capacidad de ver lo que nosotros como humanos no podemos, ¿sí? Y esto lo hace a través de análisis de patrones. En 2020, pues bueno, creo que ya al final del día es el verdadero hito. OpenAI lanza su modelo de lenguaje GPT-3. No estaba abierto al público, pero sí estaba abierto para los investigadores, donde pues todos lo conocemos, ¿no? Puede generar texto a partir de un input. Y finalmente llegamos al año más importante, que es 2022. En noviembre de 2022, hace nada, se libera ChatGPT al público. La versión es la 3.5. Está entrenado básicamente con datos hasta septiembre de 2021. No está conectado a Internet. Entonces, es una gran librería. Y bueno, pues aquí empieza lo que vamos a ver después como hiperconvergencia y lo que vamos a ver como aceleración, ¿sí? Que es, vemos que para llegar a 1 millón de usuarios, Netflix le tomó 3.5 millones de años, perdón, 3.5 años, Kickstarter 2.5 años, Airbnb 2.5, Twitter 2, etc. ChatGPT llegó al 1 millón de usuarios en 5 días, ¿ok? Y aún más relevante, en enero de 2023, es decir, hace 2 meses o 3, pues prácticamente se llegó al hito de 100 millones de usuarios, ¿sí?, en menos de 3 meses. Nunca se había visto algo así, ¿sí? Entendamos algo. Cada vez que usamos ChatGPT, aprende de nosotros. Entonces, tener a 100 millones de gentes entrenándolo diario, pues obviamente lo hace hiper poderoso e hiper inteligente, ¿no? Entonces, esto básicamente nos habla de la velocidad con la que se está llegando. Ramón me hizo una pregunta hace un par de semanas que me pareció bien interesante, que era, ¿por qué ha avanzado esto tan rápido, no? Y es simplemente porque es democrático. O sea, a diferencia de cualquier otra tecnología, antes teníamos que comprar una cámara, unos lentes de $2,000, juegos, tener una conexión muy... O sea, necesitábamos algo de equipo, ¿sí? Esto con que tengas un celular, tienes acceso. Si tienes 5 años, puedes usarlo. Si tienes 80 años, puedes usarlo, ¿sí? Nunca había habido una tecnología tan democrática. O sea, y eso al final del día abre de verdad, y no sé, piénsenlo como
si todo el mundo tuviera las llaves para la maestría de Harvard, ¿sí? O sea, cosas que eran muy cerradas, muy caras, no podías llegar, tenías problemas de idioma, tenías problemas. Esto habla en todos los idiomas, ¿sí? Entonces, de verdad, es una revolución. Yo sí me emociono todavía cuando hablo de esto, pero creo que vivimos en una época muy emocionante si la sabemos utilizar. Ok, vamos a ver cómo avanzó en un año la inteligencia artificial. Vamos a ver el mismo teaser de NVIDIA, solo que es la edición 2022. I am an explorer, traveling across the Atlantic to unlock its mysteries, and back in time to understand the origins of the universe. I am a visionary, bringing sharper focus to researchers. And brilliant clarity to surgeons. I am a healer, making treatments as unique as every patient, and giving new life the chance to thrive. I am a guardian, looking out for dangers around us. And in the depths below. I am a helper, enabling healthier, more sustainable crops. Bringing them to market faster and preparing them for the table. I am a creator, building virtual worlds to help robots learn faster and make our connections stronger. I am even an avatar, and you can ask me any question. Who made this song? Ava used artificial intelligence to write this song, and it was recorded by the London Symphony Orchestra. I am AI, brought to life by NVIDIA, deep learning, and brilliant minds everywhere. Ok, si se fijaron, en un año pasamos de estas animaciones de Stable Diffusion, que eran como caricaturas que estaban padres, pero a pasar a un avatar bastante más realista en 3D, ¿sí? Esto además tiene otras implicaciones en otras tecnologías, por ejemplo en el tema de metaverso, donde para poder actuar y poder tener como presencia era muy complicado digitalizarse, ¿sí? Se necesitaban muchos estudios de fotogrametría, se necesitaban cámaras, se necesitaba mucha tecnología, era muy caro y parecía que eso nunca iba a llegar, ¿sí? Hoy con el celular básicamente podemos llegar a hacer esto a costo prácticamente cero. Entonces vamos a ver cómo la inteligencia artificial no solo se queda en su campo, sino se va a ir a todos los campos, diseño, metaverso, blockchain. Hay un acrónimo que desarrolló Accenture de cuál iba a ser el éxito de las empresas en los siguientes años y se llama DARK, ¿sí? Este acrónimo es importante que lo tengamos en cuenta. La D es por Distributed Ledger Technologies, alias blockchain.
La A es por Artificial Intelligence. La R es por realidades extendidas, Extended Realities o metaverso. Y la Q es por Quantum Computing. La intersección de estas 4 tecnologías en el desarrollo de cualquier producto, sistema, empresa, va a ser lo más relevante, ¿sí? Y los que no estemos utilizando estas tecnologías en conjunto, vamos a quedar obsoletos. Entonces, es importante entender cómo la inteligencia artificial es un gran habilitador para que las otras tecnologías realmente puedan avanzar y se puedan implementar a costos ridículos. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, el caso de blockchain, donde antes, por ejemplo, para generar un smart contract necesitamos saber Solidity, y Solidity muy pocos programadores lo sabían, ¿sí? Y bueno, hoy a ChatGPT le podemos pedir que nos haga un smart contract en Solidity y textualmente no lo genera, ¿sí? A costo 0. Entonces, ¿qué es ChatGPT? O sea, ¿por qué es tan relevante? ¿Sí? Pues porque al final del día es este modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que utiliza la arquitectura GPT o Generative Pre-trained Transformer, siempre me cuesta trabajar esa palabra, que es un algoritmo, ¿sí? Para generar respuestas a partir de las entradas de texto, lo cual comúnmente se llaman prompts, ¿sí? No es una palabra así como muy exacta en español, pero es una instrucción. ¿Un prompt qué es? Una instrucción. Que recibe este modelo ha sido entrenado con una gran cantidad de datos de texto y ha demostrado ser capaz de responder a una variedad de preguntas y conversaciones. Al día de hoy ya pasó los exámenes de leyes en Estados Unidos, ya pasó los exámenes de medicina, ¿sí? Todavía no con 10, pero bueno, ya tiene ese nivel de inteligencia de un médico o de un abogado de primera, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues porque básicamente es tener acceso a las mejores mentes del planeta en nuestro celular, ¿sí? O sea, imagínense que le quisiera preguntar, no sé, a Einstein, de qué se trata la teoría de la relatividad, para que me la explique como si yo fuera un niño de 5 años, porque yo no soy, lo voy a hacer, ¿sí? Que me explique lo que se imaginen, ¿sí? Es la capacidad de tener acceso a la librería más grande del mundo. Y además, cada día aumenta más esta base de conocimiento. ¿Qué le vamos a preguntar? Eso es lo importante, ¿sí? Un poquito qué es la ingeniería de prompt, el prompt engineering. Van a escuchar mucho esa palabra durante los siguientes años, ¿sí? Y la verdad es que ni es ingeniería, pero bueno, algún nombre le tenían que poner. Pero en realidad es simple y sencillamente la capacidad de tener un pensamiento crítico, ¿sí? Y poderle hacer las preguntas correctas, ¿sí? Vamos a pensar que esto, otra vez, es un niño a nivel de recepción. Entonces, si le hacemos una pregunta tonta, lo más seguro es que nos dé una respuesta tonta, ¿sí? O una pregunta parcial, nos va a dar una respuesta parcial. Entonces, necesitamos entender un poco cómo le vamos a preguntar las cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos saber? Evidentemente, esto a mí me recuerda mucho otra vez a un niño, ¿no? Cuando al final del día hace las preguntas correctas, o sea, que a lo mejor de repente son muy obvias, y dirías, oye, eso es obvio, ¿no? Pero no, nunca es obvio, ¿sí? Siempre hay que reformar y tener esta capacidad de asombrarse y de buscar maneras diferentes de llegar a la información. Entonces, básicamente, bueno, el prompt engineering es la manera en la que vamos a estructurar nuestras preguntas para que nos dé respuestas más correctas.